Buenos días. Vamos a seguir hoy con nuestro estudio de Génesis de 1 a 11 y vamos a ver el capítulo 9, versículos 18 a 29 y voy a dar lectura para comenzar. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven y dijo: Maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más: Bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. Bueno, creo que todos hemos tenido la experiencia en algún momento de sentir decepcionados. Quizás tenías grandes expectativas para un evento o de una persona que luego no proveyó lo que esperabas. Y una persona que está leyendo el libro de Génesis por la primera vez podría sentir así con Noé después de leer a nuestro texto de hoy. Acuérdense que después de la caída de Adán y Eva, que Dios, en sus palabras a la serpiente, hizo la promesa que un descendiente de la mujer eventualmente aplastaría la cabeza de la serpiente, es decir, que destruiría a Satanás. Y bueno, tal vez al leer la narrativa de Noé hasta ahora, inicialmente podrías pensar que él es el cumplimiento de esta promesa. Pero hace 2 semanas vimos que Noé mismo era consciente de su pecado. Él ofreció sacrificios cuando salió del arca. Y esta semana veremos el pecado de Noé. Y así no nos quedará ninguna duda que Noé no es el cumplimiento de la promesa de Génesis 3:15. Bueno, la semana pasada vimos que cuando Noé bajó del arca, que Dios le dio instrucciones muy similares a las instrucciones que había dado a Adán. Entonces, en un sentido, vimos que Noé era como un nuevo Adán en un nuevo mundo. Pero vimos que el mundo que Dios dio a Noé era muy diferente del mundo que había dado a Adán. Noé no estaba regresando a Edén. El mundo que él recibió fue mucho peor. Fue un mundo bajo maldición y fue un mundo que estaría lleno de pecadores. Estos pecadores aún serían violentos los unos con los otros y hasta se matarían entre sí. Vimos esto en las palabras de Dios a Noé acerca de la penalidad por matar a otra persona. Entonces dio la impresión que aún los descendientes de Noé se matarían entre sí. Bueno, la semana pasada vimos algunos paralelos entre Adán y Noé y esta semana veremos aún más. Vamos a dividir a nuestro texto en dos partes. Primero vamos a considerar a Noé en versículos 20 y 21 y 25 a 29. Y luego vamos a considerar a sus hijos en versículos 18 y 19 y 22 a 27. De una vez quiero mencionar algunas ideas claves que creo que vamos a ver en el texto y luego al final del sermón voy a explorar estas ideas un poco más. Entonces, entre otras cosas, en nuestro texto veremos primero que todos menos Jesús nos van a decepcionar. Segundo, veremos que nunca llegaremos en esta vida a ser inmunes al pecado. Tercero, veremos que el Evangelio es para todo el mundo.
Entonces vamos a comenzar pensando en Noé. Vemos a Noé principalmente en versículos 20, 21 y 25 a 29. Quiero mencionar tres cosas acerca de Noé. Lo primero que vemos en versículos 20 y 21 es su pecado. Noé, lamentablemente, sigue siendo como Adán en nuestro texto, pero lamentablemente en este texto él repite lo malo de Adán. Y para pensar en esto, otra vez podemos pensar en los paralelos entre Adán y Noé. Esta vez vemos estos paralelos en esta historia que podríamos llamar la caída de Noé. O sea, hemos visto la historia de la caída de Adán. Podríamos decir que esta historia es como la historia de la caída de Noé. ¿Cuáles son los paralelos? Bueno, en el caso de Adán, Dios plantó un huerto que dio a Adán para cuidar. Y luego, después de la caída, nos dice que Adán era agricultor. En el caso de Noé, Noé plantó un huerto, una viña, y era un labrador de la tierra. Así nos dice en versículo 20. En el caso de Adán, Adán pecó por comer del fruto de su huerto. En el caso de Noé, Noé pecó por tomar algo hecho con el fruto de su viña. En el caso de Adán, su pecado resultó en vergüenza por su desnudez. En el caso de Noé, su pecado también resultó en desnudez vergonzoso. En el caso de Adán, su pecado trajo repercusiones para sus descendientes. En el caso de Noé, su pecado también trajo repercusiones para sus descendientes, especialmente para Canaán y su línea. En el caso de Adán, había una línea piadosa que venía de uno de sus hijos, de su hijo Set. En el caso de Noé, uno de sus hijos fue escogido como la cabeza de la línea del pueblo de Dios, su hijo Sem. En el caso de Adán, uno de sus hijos está maldito, Caín. En el caso de Noé, parte de la línea de uno de sus hijos está maldito, los cananitas. Entonces Adán, el padre del viejo mundo, cayó en el pecado. Y Noé, ahora estamos viendo Noé, el padre del nuevo mundo, después del diluvio, hizo lo mismo. También cayó en el pecado. Entonces hay algunos puntos teológicos aquí que debemos apreciar. Primero, debemos apreciar que todos han pecado. Noé implícitamente reconoció esto cuando bajó del arca y ofreció sacrificios. Dios reconoció esto cuando predijo que los descendientes de Noé cometerían homicidio. Y Noé confirmó esto con el pecado que vemos en nuestro texto. Una segunda cosa aquí es que aunque Noé es un nuevo Adán, vemos que no es la simiente de Génesis 3:15. Aunque Noé era piadoso, no estaba sin pecado. Y por consiguiente, él no fue la respuesta final de Dios al problema del pecado de la humanidad. Noé no era el que aplastaría la cabeza de la serpiente. Bueno, en la caída de Noé también vemos algunas lecciones para nosotros, los que somos cristianos. Primero, vemos que nadie es invencible. Nadie es invencible. Noé, hemos visto en la narrativa acerca de Noé, hemos visto que era perfecto en sus generaciones. Hemos visto que Noé caminó con Dios. Hemos visto que Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Vivía una vida con devoción de todo corazón a Jehová. Pero muy claramente vemos que Noé nunca llegó al punto de ser intocable por el pecado. Siguió siendo sujeto a la tentación y a las caídas en el pecado. Debemos entonces ver aquí para nosotros una advertencia sobria, una advertencia seria, que nosotros nunca llegaremos a ser invencibles en esta vida. Siempre seremos vulnerables a la tentación y siempre seremos capaces de caer en el pecado, a un pecado grave. Entonces debemos vigilar y luchar todos los días, haciendo uso de los medios que Dios nos da y confiando en Cristo.
Una segunda aplicación aquí para nosotros, segunda cosa que debemos notar, es que Noé, como muchos otros en la Biblia, nos da un ejemplo de una persona que está corriendo bien y que luego cae. Otros ejemplos de esto en la escritura serían Moisés, David y Salomón. Ellos fueron usados por Dios y luego tuvieron caídas serias en la mediana edad o aún después de la mediana edad. Y lamentablemente en mi propia experiencia y aún recientemente yo he visto a hermanos que estaban corriendo bien caer en sus 40, en sus 50 y en sus 60. El punto aquí es similar entonces al primer punto, que nunca llegamos a ser invencibles, pero el enfoque especial de este segundo punto es que la vida cristiana es un maratón. Es un maratón, es una carrera larga, no es una carrera corta o de poco tiempo, es una carrera de toda la vida. Y entonces tenemos que correr, en las palabras de Hebreos 12, tenemos que correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, que es la carrera de toda la vida. Y bueno, obviamente, según Hebreos 12, hacemos esto viendo a Jesús, confiando en Jesús y viendo a Él como nuestro ejemplo de una persona que corrió hasta el final su carrera, que cumplió perfectamente la voluntad de Dios. Entonces, si estás vivo, y bueno, si estás viendo este video, estás vivo. Si estás vivo, estás en la carrera todavía. Si me estás escuchando ahora, tu carrera no ha terminado. Estás en la carrera todavía. Y si estás en la carrera todavía, tienes que seguir corriendo. Hasta que estés con el Señor, nunca llegará el momento en que podrás decir que ya no voy a correr, ya me cansé. Tienes que seguir corriendo. Es decir, tienes que seguir confiando en Cristo y haciendo uso de los medios que Dios te da para conocerle y para vivir en comunión con Él y para hacer morir los deseos de la carne. Bueno, una tercera cosa, muchas veces nosotros somos más vulnerables a la tentación, al pecado, después de una gran victoria. Este es un principio que muchos han observado en sus propias vidas y que también vemos en la Escritura y que vemos en nuestra historia. ¿Cómo lo vemos? Bueno, Noé acababa de ser usado por Dios para preservar la humanidad. Qué gran tarea, qué gran manera de ser usado por Dios. Noé había sobrevivido el diluvio. Él había, saliendo del arca correctamente, había sacrificado a Dios, había recibido promesas, grandes promesas del pacto de Dios con la humanidad. Él había sido comisionado como un nuevo Adán, como un virrey de Dios para cumplir los propósitos de Dios para el mundo. Estas son cosas grandiosas, pero después de todo esto, Él cayó en pecado vergonzoso. Entonces otra vez, seamos advertidos del peligro de bajar la guardia. Muchas veces nosotros podemos estar alegres después de haber visto a Dios obrar en nosotros o por medio de nosotros. Y luego cuando menos lo esperamos, podemos ser atacados con la tentación. Y muchas veces es en estos momentos cuando somos más vulnerables. Y somos más vulnerables porque precisamente creemos en estos momentos que somos tan fuertes y entonces creemos que no son vulnerables. Y por creer que somos tan fuertes y no creer que somos vulnerables, somos más vulnerables que nunca. Bueno, entonces hemos visto el pecado de Noé, pero en versículos 25 a 27 vemos que a pesar de esto, que él todavía fue usado por Dios. Entonces, en este sentido, Noé es como Jonás, es como Moisés, es como David y otras personas en las Escrituras. O sea, aún después de una gran caída en el pecado, es usado por Dios. Vemos que Noé es usado por Dios en que aún después de pecar, él pronuncia esta profecía que tenemos en estos versículos acerca de sus hijos y la historia comprueba que esta profecía es verdad, o sea, luego se cumple. Entonces Noé es usado por Dios después de su caída.
Entonces aquí surge la pregunta, ¿cómo es posible que los pecadores sean usados por Dios? Y primero, podríamos decir que si Dios solo usara siervos perfectos y sin pecado, que no usaría a nadie, porque no hay ningún siervo perfecto y sin pecado. Solo ha habido uno y fue Jesús, pero además de esto no hay. No hay otros siervos de Dios que son perfectos, que hayan logrado la perfección y que están sin pecado. Pero segundo, podríamos contestar esta pregunta de cómo es posible que Dios use a los pecadores por decir que mayormente la respuesta es que Noé, como toda otra persona que ha sido salvo, Noé no era justo delante de Dios en su propia justicia. Esto es algo que hemos mencionado antes. Noé no fue salvo por su propio mérito, sino que por la gracia de Dios solamente, simplemente porque Dios le dio lo que no merecía, por medio de la fe solamente, no por medio de una combinación de su fe y su propio mérito o sus propias buenas obras, sino por la gracia de Dios solamente, por medio de la fe solamente en Dios y sus promesas que culminaron en Cristo, Noé fue salvo. Entonces, Dios siempre ha usado a personas imperfectas, a pecadores que han sido salvos por su gracia, por medio de la fe, con base en la obra de Cristo. Y déjame decirte, si no eres cristiano, tú también puedes ser salvo de esta manera. Necesitas ser reconciliado con Dios, necesitas ser perdonado de tus pecados. Y Dios, en su gracia, te ofrece lo que no mereces, te ofrece el perdón, te llama a confiar en Él y específicamente a confiar en Jesucristo y en su obra, en su vida perfecta, en su muerte sacrificial, en su resurrección, para cubrir la culpa de tu pecado y para que seas perdonado y para que seas reconciliado con Dios. Bueno, vamos a seguir avanzando. Entonces hemos visto que el pecado de Noé, hemos visto su pecado y hemos visto cómo fue usado por Dios, pero luego en versículos 28 y 29 vemos su muerte. Y de hecho es algo muy interesante aquí. En versículos 28 y 29 tenemos la conclusión del patrón que vimos en el capítulo 5. Recuerdan en el capítulo 5 que el texto sigue la línea piadosa de Set, pero para cada persona nos dice algo acerca de él, nos dice cuánto tiempo vivió y luego muy claramente el énfasis del texto está en estas dos palabras que siempre siguen. Y luego dice y murió. O sea, para cada persona mencionada en en capítulo 5 está este refrán. O sea, cuánto tiempo vivió y luego murió. Y entonces en 5:32, en capítulo 5, versículo 32, nos presenta a Noé, pero no vemos la segunda parte de esta fórmula que vemos con los otros en capítulo 5, donde nos dice cuánto tiempo vivió y luego y murió. No vemos la segunda parte de esta fórmula con Noé hasta aquí, en versículos 28 y 29 del capítulo 9, donde dice, y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. Entonces, en un sentido, capítulo 6, versículo 1 hasta 9:27 es como un paréntesis, es un interludio del patrón del capítulo 5. Y lo principal que debemos ver en esto, en versículos 28 y 29, es la confirmación que Noé era un pecador y la paga del pecado es la muerte. Por eso muere Noé, porque él también era pecador. Y también vemos entonces que Noé no es el Salvador prometido de Génesis 3:15. No es el Salvador que dará la solución final al problema del pecado. Este Salvador es Jesucristo y vendrá después. Bueno, ahora vamos a girar y pensar en los hijos de Noé. Vemos acerca de ellos en versículos 18, 19 y 22 a 27. Los hijos de Noé ya han sido mencionados 3 veces en Génesis. Son mencionados aquí otra vez por nombre, pero hay un nuevo detalle en versículos 18
y 22. A la luz de capítulo 10, entendemos que Cam tiene 4 hijos, pero solo uno es nombrado aquí, su hijo Canaán. ¿Por qué enfatiza esto Moisés? ¿Por qué solo mencionar a uno de sus hijos y por qué mencionar específicamente a Canaán? Hay que recordar el contexto histórico en que Moisés escribe el libro de Génesis. Y hay que recordar que los israelitas que están leyendo lo que Moisés escribe, lo están leyendo justo en el tiempo en que Dios les está llamando a entrar en la tierra prometida, a aniquilar a los cananitas. Entonces no es difícil de imaginar que ellos habrían sido un poco renuentes para hacerlo. Esta historia, el poder leer esta historia, habría confirmado para ellos que lo que Moisés les estaba llamando a hacer fue la voluntad de Dios y les hubiera explicado las razones por las que Dios les estaba llamando a hacer lo que les llamaba a hacer. Ellos pudieran haber visto que las personas que estaban siendo llamados a atacar estaban bajo la maldición de Dios. Bueno, dado que el punto principal de esta parte de la historia tiene que ver con el pecado de Cam, vamos a comenzar pensando en él. Vemos a Cam en versículos 18, 22 y 25 a 27. Y lo que vemos de él, más que todo, es su pecado. En versículo 22 nos dice que Cam entró en la tienda de su padre y vio a su desnudez y se dio cuenta que su padre estaba borracho. Luego salió y lo dijo a sus hermanos. Entonces, exactamente cuál fue su pecado. Esencialmente fue el no honrar a su padre. O sea, seguramente no sabía que su padre estaba desnudo y borracho cuando entró, fue un accidente, pero luego su actuar de ahí en adelante demuestra que no honró a su padre. Cuando vio a su padre borracho y desnudo, ¿qué debería de haber hecho? Bueno, debería de haber hecho lo que luego vamos a ver que hicieron Sem y Jafet. Debería de haber tratado de minimizar la vergüenza y la desgracia de su padre. Y debería de haber hecho lo que pudo para restaurar la dignidad de su padre. Pero en vez de esto, ¿qué hizo? No hizo nada para restaurar la dignidad de su padre, sino que la atacó por reportar el pecado de su padre a sus hermanos. Y el texto nos da la impresión que quizás lo reportó a sus hermanos de manera irrespetuosa, como para burlarse de su padre. Y tal vez aún podría ser peor que esto. James Montgomery Boyce sugiere que quizás Cam no compartía la fe de su padre y que en cierto sentido posiblemente se alegró cuando vio que su padre piadoso no era mejor que los demás. Entonces, en vez de entristecerse por el pecado de su padre, Cam lo publicó a otros. Esto entonces lleva en versículos 25 a 27 a la maldición sobre Cam. La maldición que cae sobre Cam, de hecho, cae sobre él en la forma de una maldición sobre algunos de sus descendientes. Los cananitas son malditos con la maldición de ser siervos de sus hermanos. Ahora, dado que Cam fue el que pecó, ¿por qué es que la maldición cae sobre Canaán? Déjenme darles algunas respuestas posibles. Primero, esta fue una manera de maldecir a Cam. O sea, ¿qué padre querrá que sus hijos sean maldecidos? Entonces, maldecir a sus hijos fue una manera de castigar a Cam. Pero segundo, podríamos entender que el juicio, de hecho, en un sentido fue misericordioso. ¿Por qué? Bueno, si Dios simplemente hubiera maldecido a Cam, el juicio hubiera caído sobre sus 4 hijos y todos sus descendientes. Pero en vez de esto, la maldición solo cayó sobre la 4ª parte de ellos. Entonces, en este sentido, podríamos entender que la maldición de Dios, que solo cae sobre uno de sus 4 hijos, en un sentido es misericordioso. En cuanto al cumplimiento de esta profecía,
finalmente la maldición sobre Canaán de ser subyugado a sus hermanos es cumplido cuando el pueblo de Dios conquista a la tierra prometida. Y el pueblo de Dios, fíjense que son los hijos de Sem. Entonces esta profecía es cumplida cuando el pueblo de Dios conquista la tierra prometida y aniquila y subyuga a los cananitas. Bueno, ahora vamos a pensar en Sem. Vemos a Sem en versículos 18, 23 y 25 a 27. Y lo primero que vemos de él es su comportamiento honorable. Su comportamiento honorable. En versículo 23 vemos que Sem, junto con Jafet, actuó de manera honorable hacia su padre. Él no reveló a nadie más y no se regocijó en la caída de su padre en el pecado. Más bien él se entristeció e hizo lo que pudo para minimizar el daño y la vergüenza de su padre. En versículos 25 a 27, entonces en esta profecía, vemos con Sem algo similar a lo que habíamos visto antes con Set. Lo que vemos es el estrechamiento. En la maldición o la profecía de Noé, en versículos 25 a 27, Noé conecta a Sem con Jehová. Específicamente, en el nombre de Jehová, él pronuncia una bendición sobre Sem. Y también declara la subyugación de los descendientes de Cam a los descendientes de Sem. Lo que vemos aquí al ver a Dios distinguir a Sem es un patrón que hemos visto antes en Génesis y que veremos después de Génesis en el resto de la Escritura. Antes vimos que de los varios hijos de Adán y Eva, que la línea piadosa se estrechó y se limitó a Set. Y aquí vemos que de los 3 hijos de Noé, la línea del pueblo de Jehová se estrecha otra vez y que va a pasar por Sem y no por Cam y tampoco por Jafet. Más allá en la escritura, Dios seguirá haciendo distinciones. Va a escoger a Abraham y no a Lot, a Isaac y no a Ismael, a Jacob y no a Esaú, a David y no a sus hermanos, a Salomón y no a sus hermanos. Y seguirá haciendo distinciones hasta que eventualmente llegamos a Jesús, el verdadero cumplimiento de tantas promesas acumuladas en las Escrituras. Bueno, ahora pensemos brevemente en Jafet, el cual vemos en versículos 18, 23 y 25 a 27. También vemos en él su comportamiento honorable. Él acompaña a Sem y actúa de manera honorable hacia su padre. Pero también en versículos 25 y 27 en esta profecía vemos a su inclusión, que aunque la línea del pueblo de Dios no va a pasar por él, que eventualmente sus descendientes serían incluidos. Aunque Jafet no es escogido de la misma manera de Sem, y aunque esta línea del pueblo de Dios no pasa por él, todavía hay esperanza para él y sus descendientes. El texto menciona la bendición futura de habitar en las tiendas de Sem. Los descendientes de Jafet representan entonces el resto del mundo. O sea, tenemos a Sem, pueblo de Dios, los cananitas que están bajo maldición, que serán destruidos, y luego Jafet y sus descendientes que representan el resto del mundo. Los que no eran descendientes de Sem, los que no eran judíos. Y bueno, el cumplimiento de esta profecía no se encuentra en el Antiguo Testamento, sino que el cumplimiento se encuentra en Cristo, se encuentra en la iglesia. Según Efesios 2, 11 a 22, en la iglesia Dios crea un nuevo hombre y un solo pueblo, compuesto de judíos y gentiles que creen en Cristo, es decir, descendientes de Sem, judíos, y gentiles, descendientes de Jafet. Y lo que les une es que todos creen en Cristo, y así Dios hace un solo nuevo hombre, un solo pueblo de Dios
compuesto de judíos y gentiles que creen en Cristo. Entonces, de esta manera, los descendientes de Jafet, de los pueblos del mundo, habitan en las tiendas de Sem, es decir, que son hechos parte del pueblo de Dios. Bueno, ahora para concluir, quiero volver a las ideas claves que mencioné al principio y quiero elaborar un poco y espero que ya hayan visto estas cosas en el texto. Entonces, la primera cosa que mencioné es que todos menos Jesús nos van a decepcionar. Noé era un hombre piadoso y vimos varias cosas admirables en él, pero al final del día, Noé era un pecador. Noé no fue la respuesta final de Dios a los problemas del mundo que resultan del pecado. Jesús es esta respuesta. Jesús es la respuesta final, que por medio de su vida perfecta y su muerte sacrificial y su resurrección, Él salva al pueblo de Dios. Él reconcilia a los pecadores con Dios y Él aplasta la cabeza de la serpiente. Él destruye a Satanás y a su obra. Entonces, todos nos van a decepcionar. Noé no fue la respuesta, Jesús fue la respuesta. Entonces, a la luz de esto, debemos entender que aunque amemos y somos bendecidos aún por nuestros hermanos que nos rodean, debemos entender que ninguno de ellos nos puede proveer esperanza o satisfacción final. Todos, de alguna manera, en algún momento, nos van a decepcionar. Entonces debemos disfrutar los dones que Dios nos da, debemos disfrutar las amistades que tenemos con otros en el Señor, pero debemos tener cuidado de reposar a nuestra confianza, a nuestra esperanza en Cristo. Finalmente tenemos que poner a nuestra esperanza en Él. ¿Por qué? Porque si la ponemos en otro lugar, si la ponemos en otra persona en vez de Cristo, terminaremos siendo decepcionados. Todos menos Jesús nos van a decepcionar. Segunda idea clave, nunca llegamos a ser inmunes al pecado. Espero que esto nos haya quedado claro. Noé había vivido un buen tiempo como un hombre piadoso, caminó con Dios, fue usado por Dios para hacer grandes cosas. Sin embargo, después de todo esto, cayó. Y si él pudo caer, debemos tomar nota. No importa quiénes somos, no importa cuánto el Señor nos ha usado, no importa cuánto tiempo hemos caminado con el Señor. Nunca, en esta vida nunca debemos pensar que somos invencibles. Porque al pensar esto justo en este momento seríamos más vulnerables que nunca. Sino que mientras vivimos tenemos que reconocer que nuestra carrera sigue y que tenemos que seguir corriendo. Así que te animo, cristiano, te animo a diario a aprovechar todo medio que Dios te da para seguir corriendo, a seguir confiando en Cristo, a entender que la batalla sigue, que la lucha sigue y que Dios te da y te dará todo lo que necesitas para seguir en la carrera, pero ciertamente te llama a seguir corriendo, a seguir confiando en Cristo, a no bajar la guardia, a no creer que eres invencible. Y bueno, finalmente, tercera idea clave que vemos especialmente en la profecía acerca de Jafet es que el evangelio es para todo el mundo. Aunque en la historia de la redención Dios hizo distinciones y la línea del pueblo de Dios se estrechó en un momento. Sin embargo, por medio de Cristo se abre, ¿no? Dios quiere salvar por medio de Cristo a personas de toda lengua, de toda raza y de toda nación. Y si tú no eres un cristiano, debes entender que por medio del evangelio Dios te llama a ti a ser salvo. Él ofrece perdonarte, Él ofrece reconciliarte a sí mismo y ofrece darte la vida eterna, donde podrás disfrutar por la eternidad una comunión íntima con Dios, en el cual encontraremos plenitud de gozo. Entonces, si no eres cristiano, espero que entiendas
lo que Dios ha hecho por los pecadores por medio de Cristo. Y te animo a arrepentirte de tus pecados y a confiar en Cristo por el perdón. Y luego cristiano, entendiendo este último punto, que el Evangelio es para todo el mundo. Y que esto siempre ha sido la intención de Dios, de salvar a personas de todos los pueblos del mundo. Nosotros debemos unirnos a este propósito. Debemos orar por el avance del Evangelio y del reino de Dios al nivel mundial. Debemos dar nuestro dinero para ayudar a enviar a misioneros a los rincones más oscuros del mundo. Y también debemos orar acerca de la posibilidad de que tal vez Dios nos esté llamando a nosotros a llevar el Evangelio a un lugar donde no ha llegado, a ir a un lugar difícil. Y además de esto, simplemente en nuestro diario vivir, en el lugar donde nos encontramos, en nuestro contexto actual, debemos vivir con nuestros ojos abiertos, pidiendo al Señor que nos dé oportunidades para compartir su Evangelio. Bueno, oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por lo que hemos visto aquí. Te pido, Señor, que nos ayudes a seguir corriendo nuestra carrera. Y Padre, te pido también que nos ayudes a unirnos a tu propósito de salvar a personas de todo el mundo y a colaborar y a participar en la gran comisión que nos has dejado. Padre, para aquellos que hayan escuchado que no te conocen, te pido tener misericordia de ellos y abrir a sus ojos para que vean la verdad del Evangelio y para que se arrepientan y crean y así sean salvos. Te lo pido en nombre de Cristo. Amén.